La expectativa por el recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos fue ya oficializada y reforzó al peso en los mercados internacionales al término de la jornada. El dólar tuvo el cierre más bajo desde el 23 de agosto, según información de Bloomberg en México. Esta es la primera rebaja en 4 años que hace la Fed y se ubicó por encima del consenso de analistas quienes pronosticaban una rebaja de solo 25 puntos de base. Lo impactante de la noticia que veremos a continuación es el beneficio que obtuvo México con este recorte. Vamos a continuación. El video. El caos en Estados Unidos empodera a México. El peso mexicano, en una demostración de fortaleza frente al Titán del Norte, cerró en 19.11 pesos por dólar. Este movimiento, que en otro tiempo hubiera parecido improbable, es el reflejo de una economía que, pese a los vaivenes de la política interna y externa, se ha beneficiado de la tormenta que se cierne sobre el modelo neoliberal en Estados Unidos. La inminente baja de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal ha sido la chispa que ha encendido un panorama que parecía sombrío para el peso, pero que ahora brilla con una inesperada intensidad. Los mercados han estado a la espera, con los ojos fijos en cada movimiento de la Fed. La decisión anticipada por todos es un recorte de la tasa de interés. Esto ha sido motivo de especulación y movimientos estratégicos que han favorecido a monedas como el peso mexicano. Para aquellos que siguen los mercados internacionales, la sorpresa no ha sido menor. Hace apenas unas semanas, la preocupación giraba en torno a la aprobación de la reforma al Poder Judicial en México, que muchos temían pudiera afectar la paridad cambiaria. Sin embargo, el peso ha demostrado una resiliencia que poco se esperaba, cerrando en su nivel más bajo desde el 23 de agosto, según datos de Bloomberg. En el trasfondo de esta historia se encuentran los analistas de Banorte, quienes han señalado que la jornada ha sido positiva para los activos de riesgo. La decisión de la Fed ha estado en el centro de todo, con la expectativa de que se realice el primer recorte de tasas desde el 2020. La verdadera incógnita se debate entre si será una reducción de 0.25% o medio punto porcentual. No obstante, el impacto de esta medida va más allá de las cifras. Es un golpe directo al corazón del modelo neoliberal, una señal de que incluso las economías más poderosas deben ceder ante la realidad de la coyuntura global. Gabriela Siller, directora de análisis económico del Banco Base, añade un matiz interesante a esta narrativa. Según Siller, al menos el 80% de las transacciones entre el peso y el dólar son especulativas, movidas no por la lógica política, sino por la búsqueda de una buena relación de riesgo y rendimiento. Esto explica por qué la disminución del tipo de cambio puede parecer ilógica. En un contexto donde existe un riesgo latente debido a la reforma al Poder Judicial en México, según la perspectiva de los gringos. No obstante, la realidad de los mercados financieros es compleja y en muchos casos contraria a la intuición. La tasa interbancaria en México sigue en niveles altos, lo que la hace atractiva para la inversión. Bueno, muy bien. Bienvenida Margarita Pécora a nuestro espacio de análisis de noticias de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras, Margarita? ¿Qué tal, Ivy? Muy bien, muy bien. Gracias. Un abrazo para ti y para todo nuestro colectivo y para nuestros amigos de la audiencia de prensa alternativa que seguramente están conectándose para ver este tema que vamos a abordar hoy y que yo desde una perspectiva diría que lógica veo que ninguna noticia más halagüeña para Andrés Manuel López Obrador despidiéndose como ya está de una gestión exitosa al frente de México que la de la cotización del peso mexicano, que ha tenido una tendencia positiva en relación con días anteriores. Y según fuentes especializadas que hemos consultado, ese dato indica que el valor del peso mexicano ha aumentado en comparación con días anteriores y que la tendencia puede ser
el resultado de factores como la estabilidad económica del país o el aumento de la demanda de la moneda. También, por supuesto, tiene que ver con lo que sucede en el vecino del norte. Otros analistas son más precisos y valoran que esta tendencia positiva de la cotización del peso mexicano es una señal de la fortaleza económica y la confianza que ya hay en la moneda, aunque recomiendan que hay que seguir monitoreando la evolución en los próximos días para determinar si esta tendencia se va a mantener o si puede haber cambios en el mercado que afecten su valor. A mí me parece muy cauto que realmente sigan la tendencia porque todo cambia por minutos. Ahora estamos vos y yo hablando de este tema y del valor del peso y puede ser que mañana sea otra la situación. Pero bueno, estamos hablando de un momento determinado en el tiempo. Fíjate que lo cierto es que todo lo que sucede al vecino del norte repercute de un modo u otro en la economía mexicana. Y no es solo y ver por la cercanía geográfica, sino por los vínculos económicos comerciales que existen entre ambas naciones. Si se cae allá el dólar, dicho así sencillamente, sin ir a rebuscar términos técnicos, entonces cobra valor el peso mexicano. Por eso al menos hoy los mexicanos pueden adquirir el dólar a 19 pesos con 11 centavos. No sé mañana. Los expertos vinculan esa situación, sí, con la expectativa que ya se dijo ahí en el video, la expectativa en el corte de la tasa de interés de la FED. Es decir, lo que reforzó el peso en los mercados internacionales y que también terminó con la jornada a 19,11 el dólar. Por eso es que los mexicanos pueden conseguir el dólar a ese precio. Y ha sido evidentemente su cierre más bajo desde el pasado 23 de agosto, según informe de Bloomberg, que no es cualquier fuente, sabemos que es una fuente muy especializada en cuestiones económicas y actualizada también sobre el tema. Y como todo tiene que ver con todo, Ivette, la economía con la política, por ejemplo, vale destacar que quienes creían que se iba a producir disminuciones del tipo de cambio ante el riesgo que prevalecería en México por la aprobación de la reforma al Poder Judicial, bueno, pues se equivocaron, ¿sabes? Porque la ley esa para la elección popular de jueces y de magistrados ya se aprobó. ¿Y qué pasó? Bueno, no se cayó el mundo, al contrario, se cayó el dólar. Se cayó el dólar y ahora el peso mexicano pues cobra su verdadero valor. Y bueno, los mexicanos ahora bailan su típico jarabe tapatío. Están de fiesta por lo menos en estos momentos y pueden aumentar el consumo, o sea, adquirir muchas cosas para su confort y su nivel de vida mucho mejor. Creo yo que así van las cosas. Así es, Margarita. Y es que el tema del recorte de las tasas de interés de la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, se venía barajando desde hace mucho tiempo. Recordemos que Jerome Powell, que el presidente de la Fed, había estado como en sus alocuciones dándole largas a este asunto porque para los términos económicos, pues recordemos todos estos vaivienes en que ha estado Estados Unidos. Así pues, se esperaba un recorte aproximado de 25 puntos de base. Lo recortaron en 50 puntos, algo que pues también no se esperaba tan fuerte, ¿no? En ese punto, pues, se permitió que el cierre del peso mexicano tuviera este punto, tocó un mínimo de 19.06 pesos y un máximo de 19.38 pesos por dólar. Estamos hablando de que al principio del anuncio del recorte hubo una volatilidad, digámoslo así, en la moneda y esto también prendió un poco las alarmas. Ya pasadas las horas, obviamente ya se estabilizó y esto es lo que permite que se haya dado este tipo de reacción
de la moneda, del valor de la moneda, digámoslo así, porque alcanzaron a decir, ciertos medios alcanzaron a decir que se había depreciado y que había sido una de las monedas más depreciadas a partir de ese recorte. O sea, lo contrario, suele pasar. Precisamente porque el recorte del Banco Central pues se daba por descontado, pero no se sabía cuánto iba a ser esa rebaja. La Fed optó por una acción más agresiva, que fueron los 50 puntos, y pues obviamente ya la tasa de interés de Estados Unidos quedó en un rango de 4.75% a 5%. Vamos a ver esto cómo golpea también la economía en Estados Unidos, porque si bien en México, o esto para los mexicanos es una muy buena noticia, los movimientos que se hagan al interior de Estados Unidos, pues en teoría permitirían que se movieran más, por ejemplo, los créditos, ¿no? Cuando se bajan las tasas de interés, pues yo tengo más acceso a los créditos y yo puedo adquirir muchas cosas, volver a mover, por ejemplo, las tarjetas, los préstamos hipotecarios, pero recordemos, Margarita, un pequeño detalle, y es que en Estados Unidos hay desempleo, la tasa de desempleo más alta en los últimos años, y obviamente no está la gente en capacidad de endeudarse. Así que no sabemos hasta qué punto sea tan beneficioso, por lo menos para Estados Unidos, este movimiento de la Fed. Para México, una gran noticia, pero para allá los propios, los nativos, vamos a ver cómo les va, porque pues... así es la vida, unos ríen y otros lloran. Esa es la dinámica de la vida. Eso es verdad. Y en economía, tú sabes, Margarita, que todo puede pasar, ¿no? Hay unas predicciones que se cumplen, otras que no tanto. A veces pareciera como ese análisis del clima, ¿no? Que para mañana va a ser sol y resulta que llueve al otro día. En economía pasa lo mismo, puede ocurrir por diferentes elementos que varían, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Vamos a ver el siguiente segmento. Dale play. Mientras tanto, se espera que el Banco de México continúe con los recortes de tasas. Esta estrategia implica subidas en los precios de los instrumentos de inversión previamente emitidos, generando un ambiente propicio para que el peso se mantenga fortalecido frente al dólar. En un contexto donde la economía global está en constante cambio, esta medida podría ser vista como una apuesta estratégica por parte de México, buscando aprovechar las debilidades del modelo estadounidense actual. El anuncio de la Fed no es simplemente un evento aislado. Los inversionistas lo ven como el posible comienzo de un ciclo a la baja en las tasas de interés. Un ciclo que genera optimismo, ya que una menor tasa incentiva el crecimiento económico y eleva la valuación de las empresas. Aquí es donde se dibuja un panorama de mayor relevancia. Mientras Estados Unidos se debate en el mar de la política monetaria y la inestabilidad, México encuentra una ventana de oportunidad, una grieta en la armadura del gigante neoliberal. Sin embargo, estos no dan puntadas sin hilo. Siller adelantó que existe la expectativa de que el riesgo para México aumente debido a la reforma al Poder Judicial. Pero este riesgo, dice, aún no se ha materializado y no se espera que lo haga hasta el próximo año. Este margen de tiempo otorga a México una oportunidad única para fortalecer su posición y aprovechar el actual debilitamiento del dólar. En un juego de ajedrez económico donde cada movimiento cuenta, el tiempo es un recurso que México parece estar utilizando a su favor. Desde una perspectiva histórica, este escenario recuerda a los momentos en los que las economías emergentes han encontrado espacio para crecer en las grietas del sistema neoliberal. A lo largo de la historia, las fluctuaciones en las tasas de interés y las políticas monetarias de las grandes potencias han tenido repercusiones globales.
México en esta ocasión parece estar jugando sus cartas de manera astuta, beneficiándose de la coyuntura para fortalecer su moneda y su economía. El peso mexicano ha estado en una montaña rusa durante las últimas décadas. Desde la crisis económica de los años 80 y 90 hasta la fortaleza actual, su historia es un reflejo de la lucha constante entre las fuerzas del mercado y las políticas gubernamentales. En este sentido, la reciente fortaleza del peso no es solo un golpe a la economía estadounidense, sino también un testimonio de la capacidad de México para adaptarse y resistir en un mundo económico cada vez más volátil. Pues ahí lo tienes, Margarita, como decíamos, unos procesos bastante complejos y de mucho cuidado, de mucha cautela, como tú lo mencionabas al inicio, porque en estos aspectos económicos, cualquier movimiento que se haga de una manera equivocada puede generar un impacto diferente al esperado. En ese sentido, es una gran oportunidad para México de mantener una estabilidad, digámoslo así, para fortalecerse aún más, pero también de confiarse, digámoslo así, como lo vimos una vez se empezaron a anunciar el recorte de las tasas, hubo mucha volatilidad con respecto dólar-peso y esto generó una mínima depreciación. Estaba antes un poco más alta, eso sí se había visto, pero sin embargo se logró estabilizar. Entonces, en este momento, ese fortalecimiento es una gran ventaja para los mexicanos para mantener estos tipos en estabilidad y fortalecer la moneda, ¿no? Lo otro, Margarita, es que se le da la oportunidad a México también de fortalecer sus relaciones comerciales con Estados Unidos. Ellos tienen muchísimo intercambio comercial. De hecho, tienen tratado de libre comercio. Así que eso también es otro factor de impacto que les va a dar muchas ventajas a los mexicanos. Y obviamente sigan los esfuerzos, los logros más que todo de un AMLO que está despidiéndose, pero cerrando con broche de oro todo lo que está haciendo y le deja la tarea a Claudia Sheinbaum de mantener ese legado y fortalecerse al mismo tiempo. O sea, no la tiene fácil. Claudia no la tiene fácil. Cosas. Hay muchos objetivos que AMLO deja pendientes y uno de ellos tiene que ver también con ese asunto del Tratado de Libre Comercio. Hay muchas cosas que no pudo alcanzar, pero bueno, en la inmensa mayoría por la empatía que logró con el pueblo mexicano y por las cosas que logró hacer, aunque todavía dicen que con respecto a la educación, a la salud, faltan algunas cosas, pero hizo muchas también en otros planos que hace que esté despidiéndose con muy buena apreciación y muy buen concepto por parte del pueblo mexicano que reconoce no haber tenido en su historia un presidente como él. Y hablando de personas expertas, yo creo que no hay nadie que conozca mejor del tema bancario que Gabriela Siller, una mujer de Monterrey, y cuando tú buscas en las fuentes, la vas a ver constantemente año tras año hablando de la tendencia del peso mexicano contra el dólar, de perspectiva, de volatilidad, todo lo que contribuye a alertar a la economía de su país sobre las cosas que se van a producir y que pueden tener un efecto negativo o positivo en la economía mexicana. Y ella fue la que explicó, porque ella es la directora de análisis económico del Banco Base, como bien se dijo ahí en el video, ella explicó que en México la tasa interbancaria sigue en niveles altos y que por lo tanto atractiva para invertir. Y eso me parece que es algo que, para unos y malo para otros, porque ya ella dice que se espera que el Banco de México siga con los recortes y que eso va a implicar subidas en los precios de los instrumentos de inversión previamente emitidos. Es una cuestión bastante técnica, pero quienes saben de esto
entenderán de qué se está hablando. Ahora bien, cuando se pregunta cuáles son las razones claves por las que, de acuerdo con ella, o sea, con Shiller y con los especialistas en temas económicos, el peso ha apreciado frente al dólar, ellos afirman que hay 5 objetivos clave, o sea, puntos clave o razones. En primer lugar, colocan la inminente baja de la tasa de interés de Estados Unidos, de la cual ya hemos hablado y no vamos a repetir, pero que hace que se debilite el dólar y le está dando ese alivio al peso. Ellos mencionan también como algo clave los recientes datos de inflación del 2,5% anual y de consumo también en Estados Unidos, que a su vez motivan la decisión esta que ha tomado la FED. O sea, incluyen además en las razones la tasa de interés interbancaria del Banco de México, que como ya habíamos mencionado, sigue en un nivel alto que ella ubica en un 11%, y continúa poniendo a México como sitio atractivo para invertir. Esa es una muy buena noticia y que los mexicanos me imagino que deben estar pensando y proyectando cómo saberlo aprovechar en esta coyuntura. Y con respecto a la reforma al Poder Judicial, de la que también ya hicimos mención, que se creía que iba a aumentar el riesgo de México, pero que no se materializa todavía, bueno, los inversionistas están aprovechando este periodo atractivo del país antes de que surjan esos problemas con la implementación de la norma. No vamos a entrar en detalles acerca de los temores infundados por Estados Unidos y por el embajador de Estados Unidos en México, que dijo que eso podía traer problemas para ellos si se aprobaba esa norma, que subieran jueces electos por el pueblo. Bueno, en fin, pero no ha sucedido. Al contrario, la norma se aprobó, ya es ley y va con muy buen camino a perfeccionar el sistema judicial mexicano. Ahora, muchos operadores compraron dólares previo a la aprobación de la reforma judicial y se los vendieron con la noticia ya confirmada. Así que no le ha ido mal a los mexicanos, por lo que yo veo, aunque el vecino del norte, como yo te decía ahorita, sufra y llore, pero ya sabemos que es porque está atravesando una crisis inflacionaria, una crisis económica, una deuda tremenda. La inflación carcome a los Estados Unidos y por eso la Reserva Federal recortó al 0,5% las tasas de interés y el Banco Central norteamericano comenzó a revertir ese histórico ciclo de tasas altas, pero ¿para qué? Para combatir la inflación. No era para otra cosa. Eso era lo que los estaba asfixiando. Así que la FED redujo el costo del dinero a un rango de 4,7 a 5% desde su máximo nivel en 23 años. Pero ellos, fíjate que nunca van a mostrar sus fracasos. Los gringos son muy altaneros, hay mucha soberbia y se creen que se la saben todas. Por el contrario, todos los mensajes que ellos emiten desde la Reserva Federal desbordan en optimismo. Ellos dicen que, por ejemplo, que el comité ha adquirido mayor confianza en que la inflación se está moviendo de forma sostenible hacia el 2% y consideran que los riesgos para alcanzar sus objetivos de empleo e inflación están más o menos equilibrados. Tú hablabas ahorita del tema del empleo, que es un problema, que no hay empleo. Sin embargo, fíjate el mensaje que ellos están lanzando hacia la opinión pública de que tienen controlada la situación. Y ya sabemos que no es así, que ha sido precisamente la cuestión de la caída del empleo, que fueron no sé cuántos mil en un trimestre, lo único que pudieron lograr, no recuerdo ahora bien la cifra, pero bueno, fue una cuestión pírrica lo que lograron. Al menos eso dijeron los responsables monetarios del Banco Central estadounidense en un comunicado que suscitó la disidencia total de la gobernadora Michelle Bowman, una partidaria de un recorte de solo 1/4 de punto porcentual. Así que hasta allí adentro tienen adeptos
y tienen también opuestos al problema, así que no es muy fácil llevar las riendas de la economía y la situación bancaria en ese país. Así es, Margarita, pero respecto a lo que tú acabas de mencionar, importantísimo porque la bolsa de Nueva York se subió, pues mientras apenas llegaron las noticias de la Fed que bajaban, perdón, las tasas de interés, pues se dispararon los índices en la bolsa de Nueva York. Los indicadores, por ejemplo, el Dow Jones subió un 1%, el Nasdaq 2.60% y el S&P 500 subió un 1.63%. Al mismo tiempo, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, también mencionó que recortar las tasas de interés por parte de la Fed pues es una señal muy positiva, efectivamente, como tú lo mencionaste, reflejando que la inflación había cedido y que estaba cerca de la meta del 2% anual, y adicionalmente que los riesgos que se habían evidenciado en un momento dado pues se han disminuido significativamente. Yo creo que están hablando muy apresuradamente, porque están hablando el tema del aterrizaje suave, del que hablamos en algún otro momento, acerca de la posible recesión que se podría venir en un momento dado. Con estos temas de la Fed, pues es posible que haya la moderación de la inflación sin llegar a una recesión. Sin embargo, nuestro amigo Margarita, nuestro amigo Donald Trump, sugirió que la Fed hace política con esta decisión y dijo que muestra que la economía está muy mal para recortar tanto las tasas porque fue una medida muy agresiva y que en ese sentido la economía debe estar muy mal o están haciendo política porque fue un recorte demasiado grande. Palabras del señor Trump. Así pues, tú sabes que Trump es un hombre de negocios. Business art business. Vamos con el siguiente corte. Veamos. El movimiento en la paridad cambiaria también tiene implicaciones más profundas. Habla de la confianza de los inversionistas en la economía mexicana, a pesar de las incertidumbres políticas internas. La reforma al Poder Judicial, que muchos temían podría desestabilizar la economía, parece no haber tenido el efecto negativo que se anticipaba. Por el contrario, la especulación y el deseo de encontrar rendimientos en un mundo de tasas bajas han llevado al peso a un lugar inesperado de fortaleza. El modelo neoliberal que ha dominado la escena económica mundial durante décadas se encuentra hoy bajo escrutinio. Las tasas de interés bajas, la inflación y los desafíos que enfrentan las economías desarrolladas han puesto de manifiesto las grietas en un sistema que parecía inquebrantable. México, en este contexto, surge como un actor que ha sabido moverse en las sombras, aprovechando las debilidades de un modelo que ha privilegiado a las élites y ha dejado a muchos a su suerte. Las cifras detrás de este movimiento económico son impresionantes. La deuda estadounidense ha alcanzado niveles históricos, superando los 33 billones de dólares. Esto, sumado a la inflación que ha erosionado el poder adquisitivo de los ciudadanos, ha creado un ambiente de inestabilidad que ha afectado la confianza en el dólar. En contraste, México ha mantenido una política monetaria más conservadora, evitando la tentación de las tasas ultra bajas que han caracterizado al modelo neoliberal en Estados Unidos. La Reserva Federal se encuentra en una encrucijada. Por un lado, la necesidad de estimular la economía requiere tasas de interés bajas. Por otro, estas mismas tasas han alimentado la inflación y la especulación en los mercados financieros. México espera expectante para dar el siguiente paso. Pues, como lo decíamos al principio, Margarita, es una oportunidad de oro para los mexicanos. Mira una cosa simpática, mientras que Trump dice que es un férreo, pues esto es una jugada política y hasta de pronto puede tener razón, porque Kamala Harris
calificó el anuncio como una buena noticia para los estadounidenses y que la Casa Blanca también habló que la economía está en un momento de progreso. Hágame el bendito favor. Jerome Powell dijo, no, nosotros no estamos haciendo política ni estamos beneficiando a ningún político, pero todo pareciera indicar que algo está ahí moviéndose. ¿Sabe lo que pasa? Me parece que el que dijo la verdad fue Donald Trump, que Estados Unidos está atravesando por una crisis económica, porque al hablar del tema del recorte de, ¿cómo se llama esto? De los bancos, de las cuotas, ¿no? Dejó claro que hay una situación que se esconde, por lo menos para el dominio público, y hay muchísimos factores que contribuyen a eso, y de los que ellos no hablan y tienen un impacto muy significativo en la economía estadounidense. Y eso es principalmente el involucramiento, yo te diría, de cuerpo y alma que ha tenido Estados Unidos en el conflicto ruso con Ucrania. Eso le está costando a Estados Unidos un aumento de los precios de la energía enorme. La guerra ha interrumpido el suministro de petróleo y de gas natural, y eso ha llevado a un aumento de los precios de energía a nivel mundial, pero con mucha repercusión en Estados Unidos. Así es que los costos de energía más altos se han trasladado a los consumidores estadounidenses y a las empresas. Y la inflación en los alimentos, ni qué decir. Bueno, Ucrania y Rusia se sabe que son dos grandes exportadores de trigo y de otros productos agrícolas, pero el conflicto ha afectado la producción y la exportación de esos productos, lo que ha llevado, Ivette, a un aumento en los precios de los alimentos. Eso también, por supuesto, que ha contribuido a la inflación que se está sufriendo en Estados Unidos de manera oculta, porque no lo quieren divulgar demasiado, aunque existe y repercute fuerte. Además, ha provocado incertidumbre económica en los mercados financieros globales. Eso es grave para Estados Unidos, porque eso ha llevado a una mayor volatilidad y a una disminución de la confianza de los inversores. ¿Quién va a mirar para Estados Unidos con la situación que tiene? Nada más de saber que está metido de cuerpo y alma en una guerra, mandando todo lo que pide aquí, allá el otro, el comediante. Entonces, nadie va a querer invertir en Estados Unidos porque hay mucha inseguridad. Y sin contar todo lo que ya hemos hablado en momentos anteriores de cómo los países han estado retirando su oro de las bóvedas de los bancos estadounidenses en otros países y en el propio Estados Unidos. Así que ni qué decir de las interrupciones de las cadenas de suministro, porque el conflicto ese de Ucrania ha afectado las cadenas de suministro globales y eso ha llevado a retrasos y aumento de costo en la producción de los bienes en Washington. Esto ha afectado a las empresas estadounidenses de una manera tremenda, sobre todo las que dependen de componentes y materiales importados. En resumen, Ivette, estos factores han contribuido a la crisis económica que sacude a Estados Unidos, exacerbando los problemas ya existentes y creando nuevos desafíos para la economía. Pero México no está involucrada en ninguna guerra y sus gastos son para garantizar mayor calidad de vida para su gente. Entonces, ahora puede darse el lujo de festejar que está cobrando valor su peso mexicano, aunque los gringos lloren por su dólar en caída. Así de fácil. Bueno, hemos llegado así al final de este comentario. Quisiera agradecer a nuestra audiencia por los minutos que amablemente nos han dedicado y compartirles también nuestra reflexión, pedirles que nos den like y nos gustaría, por supuesto, que se sumen a nuestro canal Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Así es, Margarita, muchas gracias a nuestra audiencia que siempre nos sigue, nos comenta, nos aporta para nuestro crecimiento y para mejorar cada día nuestros análisis. Muchas gracias a ti, como siempre, por acompañarnos en este espacio y la invitación para que se sumen
como miembros activos de nuestro canal para hacer crecer el gran proyecto de la Patria Grande liderado por nuestro director Juan José del Castillo. Vamos entonces con la frase del día. Los bancos son una atracción casi irresistible para ese elemento de nuestra sociedad que busca el dinero no ganado. Lo dijo J. Edgar Hoover. Por ahora nos vemos hasta una próxima emisión, hasta que nos volvamos a encontrar.